Bueno, hemos preparado, nuestra compañera Cristina del Casar lo ha hecho, casos reales, algunos casos reales en los que los arrendatarios han tenido problemas con su casero. Le hemos pedido que nos acompañe a la abogada Macarena Redondo, especialista en asuntos de inmuebles. Macarena, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ir escuchando los casos, Macarena, y con Pedro nos vas ayudando, ¿vale? Perfecto. El primero es el de Ana. Ella es una chica muy joven, tiene 23 años y vino a Madrid para estudiar un máster. El primer año estuve en un piso a través de una inmobiliaria en el que pagué 380 euros y cuando lo quisimos renovar al año siguiente nos quisieron cobrar 2 meses de comisión además de subirnos el alquiler. Por lo tanto nos cambiamos. Estuvimos en otra inmobiliaria en el que pagamos unos 250 euros por el piso, pero al año siguiente otra vez nos querían cobrar más comisión y subir el alquiler. Fíjate, o sea, alquilaron un piso a través de una inmobiliaria y les quisieron volver a cobrar comisión al renovar después del primer año. ¿Son los casos, Macarena, de los estudiantes los más vulnerables? Sí, habitualmente sí que es cierto. Lo que pasa es que en este caso tendríamos que tener en consideración que es un estudiante, posiblemente lo que habrían formalizado es un contrato de arrendamiento por temporada, con una duración que se ajustaba al curso, al máster o al curso académico que estuvieran realizando. Por tanto, lo que esta señorita habla de renovación, posiblemente hablaríamos de un nuevo contrato de arrendamiento con una duración que se ajustará al nuevo curso, ¿no? Posiblemente, y por tanto en ese caso a la hora de hablar de la inmobiliaria, ¿no? y de ese requerimiento, ¿no? de pago de esos costes, por su mediación y su intermediación, pues es una cuestión que es a negociar con la propia inmobiliaria. O sea, ya no estaríamos hablando de una renovación en sí, sino que posiblemente lo que estemos hablando es un nuevo contrato de arrendamiento de temporada. Macarena, ¿cuáles son las consultas más frecuentes tanto de inquilinos como de caseros cuando estamos hablando de alquiler de habitaciones? Porque entiendo que ambas partes probablemente planteen dudas. A ver, pues cuando estamos hablando de un contrato de arrendamiento de habitación, como bien dices, lo más al arrendador lo que se le plantea sobre todo son dudas respecto al tipo de duración, tipo de contrato que hay que formalizar, duración de estos contratos de arrendamiento, si se aplica la ley de arrendamientos urbanos o se aplica el Código Civil, como tú anteriormente indicabas, si hay más de un arrendatario en el inmueble, ¿no? que comparte igualmente que tenga alquiladas, ¿no? otras habitaciones, cómo se distribuye, ¿no? ese gasto de suministros, qué se puede hacer en el supuesto de que haya quejas por parte de la comunidad de propietarios en el supuesto de ruidos, fiestas, etcétera, etcétera, la responsabilidad, ¿no? que tiene el arrendador frente a la comunidad de propietarios en ese sentido, qué ocurre con el tema de la fianza, pues de este tipo, si entran terceros, si se puede subarrendar el inmueble, si hay terceras personas que pueden convivir, pues a lo mejor pernoctar, ¿no? en el inmueble. Se da mucho el caso de estudiantes en los que le visitan la familia y la madre, el padre, el hermano pues se queda en la propia vivienda y a lo mejor le alargan la estancia más de lo debido, si esto es posible, si no es posible, etcétera. Y por parte del arrendatario, pues habitualmente pues las cuestiones son en relación a si el arrendador puede acceder al inmueble sin una previa autorización por parte del arrendatario. O sea, lo que hay que hacer es previamente dejarlo todo pactado y muy bien escrito para que después no haya líos. El primer caso era el de Ana, 23 años. El segundo caso es también de otra estudiante, Irene. En esta ocasión ella alquilaba una habitación y su casero aprovechaba que volvía a casa en verano para realquilar la habitación. En el primer año que estuvimos en ese piso se nos presentó 2 o 3 veces la policía buscando a los inquilinos que vivían ese verano allí y nos contaban que tenían órdenes judiciales de declarar ante el juez por tema de robos, si no me equivoco, tráfico de drogas. Y bueno, esta gente el piso lo dejó destrozado. Cuando llegué yo en septiembre tuve que sacar junto con mis padres hasta 10, 11 bolsas de basura, porque en todo el verano allí no habían limpiado. Luego, cuando nosotras entramos a vivir, una de esas chicas, a la semana de estar nosotras allí, se presentó y dentro de casa nos llevó a amenazar, a mi compañera la cogió por el cuello y bueno, pues pasamos mucho miedo. Bueno, Irene, que tiene un jilguero, como habrán podido comprobar, pero desde luego, Pedro,
Menudo historión. Habían realquilado las habitaciones que ya antes tenían cuando se iban en verano de vacaciones con su familia, una estudiante madrileña, y se había llegado a presentar a la policía porque los que habían sido los inquilinos durante los meses de verano estaban acusados hasta de traficar con drogas. Vaya susto. Macarena, ¿qué se puede hacer en un caso de este tipo? Como abogada especialista en este asunto, ¿qué recomendarías? Pues en una casa de este tipo es una situación muy controvertida. La cuestión es que si ellos, me ha parecido entender, perdona, porque al principio he tenido algún problema con el sonido, que ellas subarrendaron, ¿no? Ellos se marcharon del inmueble y subarrendaron la habitación a una tercera persona mientras ellos estaban fuera de la vivienda. Eso es lo que he explicado, ¿no? Que ellas se alquilaban una habitación y cuando ellas se iban, el casero se la alquilaba a otra persona. El propio casero. Claro, era la habitación que ellas estaban usando, que en los meses de verano se la alquilaban a otra persona, que era la que planteaba los problemas con la policía. Bien. Pero si es el casero el que toma posesión el que accede a la vivienda, a la habitación, y el que dispone de la habitación, bueno, pues para entregarle, ¿no?, la posesión a un tercero, porque se lo está alquilando a un tercero durante ese periodo, realmente esta señorita no tendría que... Claro, ahí lo que habría que saber probablemente es si ella tenía derecho en verano, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que habría que ver es qué tipo de contrato había firmado, cuándo finalizaba ese contrato, si ya había entregado la posesión, es decir, las llaves. Posiblemente sí, posiblemente así se recogía en el documento, o no, y si no, pues este señor pues accedió a un inmueble sin tener la posesión, hablo del arrendador, sí. Y por tanto ahí se podría dar incluso, bueno, pues obviamente una responsabilidad penal, ¿no? Sí. Efectivamente. Qué barbaridad. Habría que ver la documentación y todo. Sí, son casos complicados que realmente todos los pequeños detalles pues pueden dar merecer un sentido, un consejo en un sentido o en otro, ¿no? Efectivamente. Importante dejarlo todo bien pactado y por escrito. Macarena Redondo, abogada especialista en inmuebles, muchísimas gracias. Un beso. Muchas gracias. Sí, bueno.